Hay un México que rara vez aparece en los noticieros o en los anuncios de desarrollos inmobiliarios. Un México donde el día comienza con el canto de los gallos, donde las tortillas todavía se preparan a mano sobre comales de barro y donde el tendero no necesita escáner ni computadora porque conoce de memoria el precio de cada producto. Son lugares donde las personas aún salen a sentarse frente a sus casas al atardecer para ver pasar la tarde sin depender del WhatsApp ni de las redes sociales. Se trata de pueblos que cuentan con escuelas, iglesias, mercados y tradiciones propias, pero que parecen haberse quedado detenidos en otra época. Comunidades donde el tiempo avanza a un ritmo distinto y donde la modernidad nunca terminó de transformar por completo la vida cotidiana. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún video de nuestro bello México. Número 10. Angangueo, Michoacán. Escondido entre las montañas de la Sierra Madre Oriental en Michoacán, a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, Angangueo está rodeado por extensos bosques de oyamel que cada invierno reciben a millones de mariposas monarca después de recorrer más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos. El pueblo parece una postal de la antigua época minera mexicana. Sus calles empedradas serpentean entre las laderas, mientras las casas de madera con balcones coloridos y techos de lámina crean una imagen que parece detenida en el tiempo. Cuando llueve, los tejados producen una especie de concierto metálico que acompaña la vida cotidiana. Dominando el paisaje se encuentra una iglesia de cantera rosa que vigila el valle desde lo alto. Durante siglos, Angangueo vivió de la extracción de oro y plata. La minería definió su historia, su economía y la identidad de sus habitantes. Sin embargo, cuando las minas cerraron durante la década de los 90, el pueblo perdió su principal fuente de ingresos. Muchas familias emigraron y dejaron atrás viviendas vacías y calles silenciosas que aún conservan cierta nostalgia. Quienes permanecieron encontraron una nueva oportunidad en el turismo relacionado con la mariposa monarca y en la conservación de los bosques. Aún así, el cambio ocurrió lentamente y el aspecto del pueblo prácticamente no se modificó. Caminar por Angangueo es como retroceder varias décadas. Muchas tiendas continúan utilizando mostradores de madera, los productos se almacenan en frascos de vidrio y todavía se pesan en básculas manuales. Cada mañana, alrededor de las 6, la panadería local saca el pan recién horneado de sus hornos de leña y el aroma invade las calles del centro. En la plaza principal todavía es común ver a antiguos mineros reunidos compartiendo historias sobre derrumbes, vetas de plata inesperadas y celebraciones que se prolongaban durante varios días cuando la minería vivía sus mejores tiempos. La memoria de ese pasado sigue viva durante la celebración de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Cada 4 de diciembre, el pueblo entero participa en misas, procesiones, música de banda y comidas comunitarias que refuerzan el vínculo de la comunidad con sus raíces. Los santuarios de la mariposa monarca ubicados en los alrededores son considerados uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Entre noviembre y marzo, millones de mariposas cubren los árboles de oyamel con una inmensa capa naranja y negra que transforma el bosque en una escena casi irreal. Uno de los recorridos más conocidos conduce al santuario de Sierra Chincua, ubicado a pocos kilómetros del pueblo. El trayecto puede realizarse caminando o a caballo por senderos de montaña donde los guías locales comparten relatos sobre las mariposas, la historia minera y las leyendas de fantasmas que supuestamente habitan los antiguos túneles abandonados. Durante la subida, las señoras de la comunidad venden chocolate caliente preparado con cacao, canela y piloncillo. Servido en sencillos vasos desechables, se convierte en el acompañante perfecto para combatir el frío de la montaña mientras se contempla uno de los paisajes más extraordinarios de México. Número 9. Santa Clara del Cobre, Michoacán. Hay algo que distingue a Santa Clara del Cobre incluso antes de verlo, su sonido. Apenas entras al pueblo comienzas a escuchar el constante golpeteo de los martillos sobre el metal. Ese ritmo metálico sale de talleres dispersos por todo el centro y funciona como la banda sonora permanente de una comunidad que ha dedicado siglos enteros a transformar el cobre en arte. Santa Clara es reconocida como la capital mexicana de la artesanía en cobre. Esa especialización ha moldeado profundamente la identidad local y ha permitido que muchas costumbres permanezcan prácticamente intactas durante generaciones. Los llamados maestros cobrecitas suelen trabajar en talleres instalados detrás de sus propias casas, utilizando técnicas heredadas desde tiempos prehispánicos. El proceso sigue siendo completamente artesanal. Primero se calienta la lámina de cobre hasta que alcanza un tono rojo intenso dentro de una fragua alimentada con carbón. Después se coloca sobre el yunque y comienza el paciente trabajo de moldeado mediante golpes sucesivos de martillos de distintos tamaños.
No existen moldes industriales ni maquinaria sofisticada. Cada olla, cazo, jarrón o campana es una pieza irrepetible que conserva las huellas del trabajo manual de quien la fabricó. En el centro del pueblo se encuentra un kiosco de cobre que refleja la luz del sol y se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de la localidad. A su alrededor, las tiendas exhiben una enorme variedad de piezas artesanales, desde pequeños vasos accesibles para cualquier visitante hasta enormes obras decorativas que alcanzan precios de decenas de miles de pesos. El mercado de artesanías parece un auténtico laberinto de cobre brillante. Ahí los visitantes pueden observar a los artesanos trabajando frente a ellos y apreciar una habilidad perfeccionada durante generaciones. Cada agosto se celebra la Feria Nacional del Cobre, un evento que reúne a artesanos de distintas regiones y convierte las calles del pueblo en una enorme exposición al aire libre donde tradición, creatividad y talento conviven en cada rincón. Vivir en Santa Clara del Cobre significa acostumbrarse al sonido constante de los talleres, al calor de las fraguas y a la certeza de que existen oficios capaces de producir belleza sin depender de la tecnología moderna. Número 8. Batopilas, Chihuahua. Llegar a Batopilas ya forma parte de la experiencia. Para alcanzar este remoto poblado es necesario descender durante horas por una carretera sinuosa que baja desde la Sierra Tarahumara hasta el fondo de una de las impresionantes barrancas del Cobre. A medida que el camino avanza, el paisaje cambia radicalmente. Los bosques de pinos quedan atrás y dan paso a un entorno subtropical donde aparecen palmeras, naranjos y temperaturas mucho más cálidas. Batopilas se encuentra literalmente encajado en el fondo de una barranca, rodeado por enormes paredes de roca. Ese aislamiento geográfico ha sido clave para que conserve una apariencia casi intacta desde principios del siglo XX. Durante el Porfiriato fue uno de los pueblos más ricos de México gracias a la abundancia de plata. La producción minera era tan importante que llegó a contar con electricidad antes que la propia Ciudad de México. Las familias dueñas de las minas construyeron elegantes haciendas decoradas con muebles europeos y jardines llenos de especies traídas desde otros continentes. Pero cuando la plata comenzó a agotarse, la riqueza desapareció junto con ella. El desarrollo económico se detuvo y Batopilas quedó congelado en el momento exacto en que terminó la bonanza. Actualmente viven allí menos de 1000 habitantes rodeados por antiguas haciendas en ruinas, casas de adobe con techos de teja y una vegetación exuberante que poco a poco ha ido reclamando los edificios abandonados. La vida cotidiana es extraordinariamente sencilla. No hay bancos, cajeros automáticos, supermercados modernos ni una señal de telefonía verdaderamente confiable. Tampoco existe un hospital. Lo que sí hay es un río de aguas cristalinas donde los habitantes se refrescan durante los días más calurosos. Las huertas familiares producen naranjas, mangos, guayabas y aguacates prácticamente sin necesidad de sistemas de riego, mientras la comunidad mantiene una relación muy cercana con el entorno natural que la rodea. Por las noches, la oscuridad es absoluta. Sin contaminación lumínica, el cielo se llena de estrellas visibles con una claridad que resulta difícil de imaginar para quienes viven en las grandes ciudades. A pocos kilómetros del pueblo se encuentra la misión de Satebó, una antigua iglesia jesuita considerada uno de los templos más aislados y antiguos de toda la Sierra Tarahumara. Llegar hasta ella caminando junto al río, rodeado de árboles frutales y formaciones rocosas, es una experiencia que parece transportar al visitante no a los años 60, sino varios siglos atrás. Número 7. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. San Bartolo Coyotepec es conocido en todo México por ser la cuna del famoso barro negro, una artesanía de color oscuro y brillo característico que se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de Oaxaca. Ubicado a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca, sobre la ruta hacia Ocotlán, este pueblo conserva una esencia rural que contrasta notablemente con la cercanía de la capital. En muchos de sus caminos todavía predominan los tramos de tierra. Las viviendas suelen ser de adobe con techos de teja, y los patios familiares funcionan como talleres artesanales donde el barro se transforma en piezas únicas. Ahí, entre hornos de leña y manos expertas, nace el brillo metálico que distingue al barro negro de esta región. La transformación de esta artesanía tuvo un momento clave durante la década de 1950 gracias a doña Rosa Real de Nieto. Fue ella quien descubrió que al pulir las piezas con una piedra de cuarzo antes de coserlas se obtenía un acabado brillante extraordinario, sin necesidad de esmaltes ni pinturas. Desde entonces, esa técnica se ha preservado prácticamente intacta y continúa transmitiéndose de generación en generación.
Los talleres familiares elaboran desde pequeñas figuras decorativas que pueden costar entre 30 y 40 pesos, hasta enormes piezas ceremoniales cuyo valor alcanza varios miles. Todo el proceso sigue siendo artesanal. No se utilizan tornos eléctricos ni moldes industriales. Solamente intervienen las manos del artesano, un poco de agua, una piedra para pulir y hornos alimentados con madera de encino. Cada viernes se instala el mercado local, donde las familias productoras exhiben sus creaciones ante compradores provenientes de la ciudad de Oaxaca y de distintas comunidades de los valles centrales. Es común ver a las artesanas sentadas sobre petates mostrando sus piezas mientras negocian en una mezcla de español y zapoteco, reflejo de una identidad cultural que se mantiene viva. La celebración de San Bartolo Apóstol, realizada cada 24 de agosto, convierte al pueblo en una gran fiesta popular. Durante esos días, el barro negro comparte protagonismo con las bandas de música, los juegos pirotécnicos, las tradicionales calendas con gigantescos monos de cartón y la gastronomía típica del valle, donde no faltan el mole negro, el tasajo, los chapulines y el mezcal de la región. San Bartolo Coyotepec es una comunidad que ha construido su identidad alrededor de la artesanía y que, después de más de 5 siglos, sigue demostrando que el trabajo manual puede sostener toda una forma de vida. Número 6. Talpa de Allende, Jalisco. Talpa de Allende es uno de los pueblos con mayor tradición religiosa de México, y precisamente esa profunda fe ha permitido que conserve muchas de sus costumbres frente al avance de la modernidad. Situado en la Sierra Madre Occidental de Jalisco, a unas 4 horas de Guadalajara, se encuentra rodeado por montañas cubiertas de pinos y profundas barrancas que refuerzan su aislamiento natural. Cada año, entre febrero y marzo, recibe una de las peregrinaciones más grandes y antiguas del país. Más de 3 millones de personas recorren a pie largas distancias desde lugares como Mascota, Ameca, Guadalajara y otras regiones de Jalisco para llegar a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Ahí se venera una pequeña imagen de la Virgen que, según la tradición, fue encontrada por un indígena en el siglo XVI. El pueblo cuenta con alrededor de 15.000 habitantes y conserva una arquitectura elegante compuesta por antiguas casas con portales de cantera, balcones de herrería y patios interiores donde crecen naranjos, limoneros y coloridas macetas que forman parte del paisaje cotidiano. La basílica domina la plaza principal con su imponente fachada neoclásica y actúa como el corazón espiritual de la comunidad. En Talpa, la religión sigue marcando gran parte del ritmo de vida de sus habitantes. Las calles empedradas están llenas de negocios familiares dedicados a la venta de dulces tradicionales. Entre los más populares destacan los rollos de guayaba, los jamoncillos de leche, las palanquetas de nuez y los famosos borrachitos elaborados con licor. Muchas de estas recetas han pasado de generación en generación y continúan conservándose en antiguos cuadernos familiares. La cocina local está profundamente ligada a los productos de la sierra. La birria de chivo es el platillo más representativo y se prepara en hornos de tierra utilizando mezclas de chiles secos cuyos ingredientes suelen mantenerse como secretos familiares. Se sirve en cazuelas de barro acompañada de tortillas recién hechas, cebolla, limón y salsa de chile de árbol. En las fondas del mercado, un plato de birria cuesta entre 60 y 90 pesos. Pero más allá del precio, la experiencia de disfrutarlo sentado en una banca de madera mientras el vapor del caldo combate el frío serrano es algo difícil de encontrar fuera del pueblo. La vida en Talpa sigue organizada en torno al calendario religioso. Las campanas de la basílica marcan el paso de las horas y todavía es común ver a las personas persignarse al pasar frente al templo, tal como lo hacían generaciones anteriores. Otra actividad fundamental es la producción artesanal de queso y jocoque en las rancherías cercanas. Las vacas pastan en los potreros de montaña y son ordeñadas manualmente al amanecer. El queso fresco llega al mercado el mismo día de su elaboración, sin empaques industriales ni fechas impresas, porque aquí la calidad sigue evaluándose con los sentidos y no con etiquetas. Además, los antiguos caminos de herradura que conectan Talpa con diversas comunidades serranas continúan siendo utilizados por arrieros que transportan mercancías sobre mulas, tal como se hacía hace más de 100 años. El sonido de los cascos golpeando las piedras forma parte del paisaje sonoro de un pueblo que ha encontrado en sus tradiciones una razón suficiente para seguir siendo exactamente como es. Número 5. Mineral de Pozos, Guanajuato. Mineral de Pozos es uno de esos lugares que parecen haber regresado de entre las sombras sin renunciar a su pasado. Durante los siglos XVIII y XIX fue uno de los centros mineros más importantes del Bajío gracias a la extracción de oro y plata, actividad que atrajo a miles de trabajadores y permitió el crecimiento de un pueblo lleno de haciendas de beneficio, capillas, plazas y calles empedradas.
Sin embargo, cuando las minas comenzaron a agotarse a principios del siglo XX, la prosperidad desapareció. La población emigró poco a poco y el lugar quedó prácticamente abandonado durante décadas. Las construcciones vacías fueron consumidas por el tiempo y la vegetación comenzó a apoderarse de lo que alguna vez fue una comunidad floreciente. A partir de los años 90, artistas, artesanos y emprendedores descubrieron el encanto de aquellas ruinas y decidieron establecerse en el pueblo. Lo hicieron respetando su esencia original, evitando transformaciones drásticas y conservando la atmósfera histórica que hoy distingue a Mineral de Pozos. Actualmente cuenta con alrededor de 4.000 habitantes y combina la tranquilidad de una comunidad rural con una discreta presencia de galerías, talleres artísticos y pequeños hoteles boutique instalados en antiguas casonas restauradas. Aún con esta revitalización, el pueblo sigue transmitiendo la sensación de pertenecer a otra época. Muchas calles continúan siendo de tierra y las ruinas de minas y haciendas se levantan entre viviendas habitadas como monumentos silenciosos de su antiguo esplendor. Los campos de lavanda que rodean algunas zonas aportan un paisaje inesperado que parece fusionar el estilo provenzal con la arquitectura colonial mexicana. La música también forma parte de la identidad local. Diversos artesanos elaboran instrumentos prehispánicos de barro y madera que son utilizados en ceremonias y actividades culturales abiertas al público. El sonido de flautas, tambores y teponaztlis resonando entre las antiguas estructuras mineras crea una experiencia difícil de encontrar en cualquier otro lugar. Los domingos se instala un mercado sencillo pero auténtico donde los visitantes pueden probar gorditas de migajas, enchiladas mineras, nopales cocinados en penca y café de olla servido en jarritos de barro, tal como se acostumbraba en los campamentos mineros de hace más de 100 años. Al caer la noche, Mineral de Pozos revela otra faceta. La oscuridad es profunda, el silencio domina las calles y las antiguas minas aparecen como enormes siluetas recortadas contra un cielo lleno de estrellas. El viento recorre las construcciones abandonadas mientras los ladridos lejanos rompen ocasionalmente la quietud, creando una atmósfera que mezcla misterio y nostalgia. Periódicamente, las ruinas de las antiguas haciendas mineras se convierten en escenarios para festivales musicales donde artistas experimentales aprovechan la acústica natural de estos espacios históricos. Esa capacidad de revivir sin perder su esencia es precisamente lo que convierte a Mineral de Pozos en uno de los pueblos más singulares y detenidos en el tiempo de todo Guanajuato. Número 4. Cuicatlán, Oaxaca. Ubicado en la región conocida como la Cañada Oaxaqueña, Cuicatlán se encuentra en una franja de tierra cálida situada entre la Sierra Norte y la Sierra Sur de Oaxaca. Este corredor natural posee un clima privilegiado que permite el crecimiento abundante de frutas tropicales y una biodiversidad que sorprende a cualquiera que llegue desde las zonas más secas del país. Su nombre significa lugar del canto, y los habitantes indígenas de la región, los cuicatecos, se identifican como la gente del canto, reflejando la musicalidad característica de su lengua ancestral. Con cerca de 10.000 habitantes, Cuicatlán mantiene un estilo de vida que ha cambiado muy poco desde mediados del siglo pasado. Las calles del centro son estrechas y empedradas, mientras que las casas conservan paredes de adobe, techos de teja y patios donde crecen cocoteros, mangos y papayos que forman parte de la alimentación diaria de las familias. El mercado local es un espectáculo de colores y sabores tropicales. Ahí pueden encontrarse mangos, mameyes, chicozapotes y piñas a precios que resultan difíciles de creer para quienes vienen de ciudades más grandes. Entre las tradiciones gastronómicas más arraigadas destaca la recolección de chicatanas, las hormigas voladoras que aparecen con las primeras lluvias de junio. Estas se tuestan en comal y se utilizan para preparar salsas que forman parte de la cocina regional desde hace siglos. Los alrededores del pueblo están protegidos por la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este impresionante entorno alberga enormes cactus columnares, bosques secos tropicales y formaciones geológicas que crean paisajes de apariencia casi extraterrestre. Los famosos tetechos, algunos con más de 10 metros de altura y varios siglos de antigüedad, forman auténticos bosques verticales que dominan buena parte del horizonte. Al mantenerse fuera de las principales rutas turísticas de Oaxaca, Cuicatlán ha conservado una autenticidad poco común. La vida cotidiana continúa desarrollándose de acuerdo con las costumbres tradicionales de la región. Las mujeres siguen moliendo maíz en metates de piedra. Muchos agricultores continúan cultivando la milpa mediante técnicas heredadas de sus antepasados y numerosos niños aprenden primero la lengua cuicateca en casa antes de comenzar su educación formal en español. Número 3. Mezquitic de Carmona, San Luis Potosí.
A tan solo media hora de la capital potosina se encuentra Mezquitic de Carmona, una comunidad que parece vivir en un tiempo distinto. Rodeado por cerros semidesérticos cubiertos de mezquites, nopales y magueyes, este pueblo conserva gran parte de la apariencia que caracterizaba al altiplano mexicano décadas atrás. Sus casas de adobe con techos de teja y calles tranquilas contrastan con el crecimiento acelerado que ha experimentado la ciudad de San Luis Potosí durante los últimos años. El edificio más representativo del pueblo es la parroquia de San Miguel Arcángel, construida durante el siglo XVII con cantera rosa de la región. Su fachada barroca destaca por su belleza y, para muchos, merece mucho más reconocimiento del que actualmente recibe. Las fiestas patronales ocupan un lugar central en la vida comunitaria. Durante varios días se realizan danzas de matachines, procesiones religiosas, corridas de toros en ruedos improvisados y ferias populares donde todavía existen juegos mecánicos artesanales accionados manualmente. Otra de las tradiciones más importantes es la producción de mezcal. Los productores locales trabajan con maguey salmiana silvestre que crece de manera natural en los cerros cercanos. La cosecha se realiza manualmente, las piñas se cuecen en hornos de tierra durante varios días, posteriormente se muelen con mazos de madera y finalmente se destilan en antiguos alambiques de cobre heredados de generación en generación. La gastronomía local también conserva precios accesibles y recetas tradicionales. Una orden de enchiladas potosinas suele costar entre 25 y 35 pesos, mientras que un plato de asado de boda, preparado con carne de cerdo y diversos chiles secos, puede conseguirse por alrededor de 60 pesos en las fondas del mercado. Para acompañar los alimentos, muchas señoras continúan sirviendo café de olla en jarritos de barro por apenas unos cuantos pesos, una costumbre que parece resistirse al paso del tiempo. Por las noches, la tranquilidad del pueblo contrasta con la actividad de la cercana capital. Aquí todavía es común ver a los adultos mayores reunidos en la plaza compartiendo historias, mientras los niños juegan en las calles sin preocuparse por el tráfico. Las familias suelen cenar juntas antes de que termine el día, disfrutando de frijoles refritos, tortillas recién hechas, queso ranchero y aguas frescas preparadas con tuna o limón con chía. Entre las tradiciones gastronómicas más particulares de la región destaca la elaboración del queso de tuna, una pasta dulce obtenida al concentrar el jugo de la tuna cardona hasta alcanzar una consistencia espesa y oscura. Aunque esta preparación ha desaparecido de muchas partes del país, en Mezquitic de Carmona sigue formando parte de la identidad culinaria local y continúa elaborándose como se ha hecho durante generaciones. Número 2. Tonatico, Estado de México. Escondido en la región sur del Estado de México, a unas 3 horas de la Ciudad de México, Tonatico combina paisajes naturales impresionantes con una forma de vida que parece haberse mantenido al margen de los cambios que han transformado a muchas comunidades cercanas a la gran metrópoli. El pueblo está rodeado por cerros cubiertos de vegetación semidesértica y es famoso por albergar la Gruta de la Estrella, uno de los sistemas cavernosos más conocidos de la región. Este complejo subterráneo se extiende por cientos de metros y está lleno de estalactitas y estalagmitas que, gracias a la iluminación instalada para las visitas guiadas, adquieren la apariencia de enormes esculturas naturales. Pero más allá de sus atractivos turísticos, lo que realmente distingue a Tonatico es su vida cotidiana. En el centro del pueblo se encuentra una plaza sombreada por árboles, donde destaca un kiosco de hierro forjado. Los domingos, la banda municipal interpreta danzones y pasodobles mientras las familias recorren tranquilamente el lugar, disfrutando de una tarde sin prisas ni preocupaciones. Las calles empedradas siguen el relieve irregular del terreno, subiendo y bajando entre casas coloridas adornadas con balcones de herrería. Desde prácticamente cualquier punto del centro puede verse la iglesia parroquial, cuya presencia recuerda la importancia que tienen las tradiciones religiosas dentro de la comunidad. Uno de los mayores atractivos de Tonatico son sus balnearios de aguas termales. Durante décadas han operado de manera sencilla, sin lujos ni pretensiones. No se trata de complejos exclusivos ni de spas modernos, sino de albercas alimentadas por manantiales de agua caliente que brotan naturalmente del subsuelo. Rodeadas de árboles frutales y con instalaciones modestas, estas albercas ofrecen una experiencia simple pero auténtica. La entrada suele costar entre 40 y 60 pesos, permitiendo pasar el día completo disfrutando del agua termal mientras se come una torta de milanesa comprada en alguno de los puestos cercanos por alrededor de 35 pesos. Esa combinación de sencillez y bienestar resume perfectamente el espíritu del pueblo. Aquí no hace falta una estrategia de mercadotecnia sofisticada para ofrecer descanso y tranquilidad. Otra tradición que permanece viva es la elaboración de dulces artesanales.
Muchas familias producen alegrías de amaranto, cocadas, palanquetas de cacahuate, jamoncillos de leche y obleas rellenas de cajeta que venden directamente desde sus hogares o en los puestos del mercado. Los precios siguen siendo accesibles. Una bolsa de alegrías ronda los 20 pesos, un recipiente de cajeta quemada cuesta alrededor de 15 y una oblea rellena puede conseguirse por apenas 10 pesos. Es una economía que todavía conserva parte de la lógica comunitaria basada en la confianza y el trato directo. Durante las fiestas patronales, Tonatico cambia completamente de ritmo. Las calles se llenan de música, colores y comida durante varios días, mientras los habitantes que emigraron a la Ciudad de México o a Estados Unidos regresan para reencontrarse con sus familias y sus tradiciones. Entre las celebraciones destaca la danza de los arrieros, una representación que recuerda a las antiguas caravanas de mulas que recorrían los caminos reales transportando mercancías durante la época colonial. Los participantes utilizan trajes elaborados artesanalmente y ejecutan coreografías aprendidas desde la infancia, observando a padres y abuelos mantener viva la tradición. Número 1. San Pedro Atocpan, Ciudad de México. El primer lugar de este recorrido pertenece a un sitio que, aunque forma parte de la Ciudad de México, parece existir en una realidad completamente distinta. San Pedro Atocpan se localiza en Milpa Alta, la alcaldía más rural de la capital, y es reconocido en todo el país como la capital del mole. Aquí se produce más del 90% del mole consumido en la Ciudad de México, además de una cantidad importante que se distribuye a otras entidades e incluso al extranjero. Lo más sorprendente es que gran parte de la producción continúa realizándose mediante procesos tradicionales que han pasado de generación en generación. Con cerca de 15.000 habitantes, San Pedro Atocpan conserva una fuerte identidad náhuatl que sigue presente en la organización comunitaria, las festividades locales, las costumbres y la relación de los habitantes con la tierra. Los campos que rodean al pueblo continúan produciendo maíz, frijol, calabaza y haba mediante sistemas agrícolas heredados de tiempos prehispánicos. Muchas labores del campo todavía se realizan manualmente utilizando herramientas que apenas han cambiado con el paso de los años. En el centro predominan las calles empedradas, mientras que en las zonas periféricas todavía existen caminos de tierra. Muchas viviendas cuentan con huertos familiares donde crecen nopales, quelites y plantas medicinales que forman parte de la alimentación cotidiana. La Feria Nacional del Mole, celebrada cada octubre, es el evento más importante de Milpa Alta y uno de los encuentros gastronómicos más relevantes del país. Durante más de 2 semanas, las familias productoras instalan puestos donde ofrecen una enorme variedad de moles. Además de las versiones tradicionales como el mole negro, rojo, verde, amarillo, manchamanteles y pipián, también pueden encontrarse propuestas más recientes elaboradas con ingredientes como nuez, pistache o frutas tropicales. La elaboración del mole sigue siendo un auténtico ritual culinario. Todo comienza con la selección manual de los chiles, continúa con el tostado en comales de barro y la molienda en metates o molinos de piedra, y termina con una cocción lenta en cazuelas de barro colocadas sobre fogones de leña. A ello se suman chocolates, semillas, especias y hierbas que aportan la complejidad característica de este platillo. Lo más extraordinario es que San Pedro Atocpan se encuentra a menos de 1 hora del centro de la Ciudad de México. Sin embargo, al llegar parece que uno ha retrocedido varias décadas en el tiempo. Todavía es común ver a las mujeres moliendo chiles en cocinas de humo, a los agricultores trabajando las parcelas con herramientas tradicionales y a los niños jugando en las calles como ocurría en gran parte del país antes de la llegada de la tecnología moderna. San Pedro Atocpan demuestra que muchas de las costumbres que definieron la vida mexicana durante generaciones siguen vigentes. No están guardadas en museos ni sobreviven únicamente en fotografías antiguas. Continúan formando parte de la vida diaria de una comunidad que alimenta a millones de personas y que se encuentra a solo un viaje en transporte público del Zócalo capitalino. Hay rincones de México donde el tiempo parece avanzar de manera distinta. Lugares donde las cosechas siguen marcando el ritmo de la vida, donde la comida conserva el sabor de la preparación artesanal y donde los vecinos aún se conocen por nombre, historia y parentesco. Son comunidades donde la felicidad no depende de la velocidad del internet ni de la cantidad de seguidores en redes sociales, sino de una buena taza de café, de una tortilla recién hecha y de una conversación que puede extenderse durante horas sin que nadie tenga prisa por terminarla. Ahora que conoces estos pueblos que parecen haberse quedado en otra época, queda decidir si prefieres seguir atrapado en el ritmo acelerado de todos los días o darte la oportunidad de descubrir esos lugares donde las cosas todavía funcionan bajo reglas más simples, más lentas y, para muchos, más humanas. Si te gustó este recorrido,
Comparte el video con alguien que necesite desconectarse un momento del ruido cotidiano y recordarle que la nostalgia no siempre significa mirar hacia atrás, sino también valorar aquello que todavía permanece vivo.